Todos sabemos que la educación tiene un rol muy preponderante en el desarrollo de un país. Una sociedad más educada tiende obviamente a ser más productiva, a exhibir mayor crecimiento, a mostrar también un mayor nivel de desarrollo. Y por otra parte, la educación a través de su impacto sobre la productividad laboral explica los niveles de ingresos de una población, lo que se traduce en una herramienta efectiva que sirve para poder superar la pobreza, por ejemplo, y para reducir las desigualdades de ingreso. Esa relación entre el nivel de educación y los ingresos ha sido ampliamente examinada. Sin embargo, en términos empíricos y dada la información disponible, la educación explicaría solo una parte, en realidad, de esta variación de ingresos individuales. ¿Cuál es el retorno de la escolaridad en cuanto a los trabajadores chilenos? ¿Es distinta, por ejemplo, entre trabajadores agrícolas y los trabajadores que ejercen en otras ramas económicas? Bueno, los estudiantes del PhD en Management examinaron, indagaron en esto y tienen algunas respuestas. ¿Qué investigaremos? Buscamos investigar si el valor marginal de un año adicional de educación en sectores agrícolas comparados con el resto de los trabajadores es significante en su retorno. Muchos estudios que analizan el ingreso a través del retorno de la educación utilizan la famosa ecuación de Mincer. Pero este tipo de estudios se ha realizado anteriormente. ¿Qué otros autores investigaron como marco de referencia para realizar este estudio? Existen diversos estudios para Chile que han estimado los retornos al capital humano y específicamente a la educación. Las series más largas de tasa de retorno a la educación son las que se han estimado con datos de la encuesta de empleo de la Universidad de Chile, como el estudio de Contreras y otros autores en 1999. El trabajo realizado por Contreras, Melo y Ojeda en el año 2016 examina la magnitud y la dirección del sesgo por los no observables del retorno de la educación en el ingreso. Utilizan un panel de datos de la encuesta CACEN desde el año 1996 hasta el año 2001, utilizando análisis como mínimos cuadrados ordinario, Heckman y el modelo en diferencias. Los resultados del modelo en diferencias muestran un 9% del retorno de la educación en el ingreso, considerándose 2 a 5 puntos porcentuales por debajo de los modelos tradicionales. ¿Y ustedes utilizaron la encuesta CACEM? ¿Por qué? Para realizar nuestra investigación, utilizaremos la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEM del Ministerio de Desarrollo Social, que es una encuesta a hogares de carácter multipropósito, es decir, que abarca diferentes temas como la educación, trabajo, ingresos, salud, entre otros. Además, es una encuesta transversal, por lo tanto, incluye a todo el espectro de la población del país. El objeto del estudio son los habitantes que residen en viviendas particulares de todo el país, salvo aquellas áreas previamente definidas como de difícil acceso. La CACEM 2015 aplicó la muestra de campo entre noviembre del 2015 y enero del 2016 y construyó con esto su base de datos. La encuesta está diseñada para ser representativa a nivel nacional, regional y por zona de residencia, urbana o rural, y en las comunas que sumadas concentran el 80% o más de las viviendas de cada región. Se aplicó en un total de 83.887 hogares, residentes en 324 comunas de las 15 regiones del país, recolectando información de sobre 266.968 personas. ¿Por qué no utilizaron, por ejemplo, las cotizaciones de los trabajadores? La primera es por accesibilidad de la data, ya que la encuesta CACEM es pública. La segunda, porque los datos de las cotizaciones pueden llevar a error, ya que no todas las personas que trabajan cotizan, por ejemplo, los independientes. Además, existe una posibilidad cierta de que las cotizaciones sean por un ingreso menor al real percibido. Acá hay algo raro y muy raro. Y esta muestra es I y D. ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Cómo buscaron la respuesta? Muy buena pregunta, Patricio. Originalmente no, pero lo solucionamos utilizando los factores de expansión que corrigen por la probabilidad de selección. ¿Cuáles son las variables relevantes que incluyeron en el modelo? Nivel educacional madre. Padre.
Agrícola. Nivel de escolaridad. Capacitación. ¿Pero este es un trabajo permanente o temporal? Indígena. Experiencia. Tipo de horarios. Migración. Hombre o mujer. ¿Contrato definido o a plazo? ¿Trabajo full time o part time? ¿Nos podrías hacer un análisis descriptivo de las variables analizadas? Analizamos el comportamiento del ingreso de la ocupación principal y de los años de escolaridad para los distintos grupos de análisis y observamos que los promedios de entre ellos son bastante distintos. Por ejemplo, la escolaridad de las personas que viven en zonas urbanas es de casi 2 años por sobre los que viven en zonas urbanas y que el ingreso promedio de los trabajadores dependientes es alrededor de un 15% superior a los ingresos de los trabajadores independientes. Los resultados encontrados nos alientan a modelar el comportamiento del ingreso condicional a todas estas variables. Siempre es mejor tener más experiencia para poder lograr mayores ingresos, porque a cierta edad los salarios bajan. La teoría muestra que habría una concavidad en los retornos a la experiencia. Por eso incorporamos una variable no lineal, que es la experiencia al cuadrado. ¿Es posible ver algún quiebre estructural? Me imagino que utilizaron el test de Show, tal como el economista Pablo Pincheira. Lo base corresponde a la ecuación de Wiener más básica, considerando solo como variable explicativa la escolaridad y la experiencia. Nuestra variable dependiente está en logaritmo y nuestras variables independientes estarán todas en nivel. Finalmente, ¿cuál es el modelo propuesto? Nuestro modelo final incluye gran parte de las variables que antes mencionamos, las cuales resultaron efectivamente relevantes, además de la experiencia al cuadrado y de variables spline para la escolaridad. ¿Qué pruebas realizaron para validar el ajuste de su modelo? Hemos considerado para cada uno de los beta el test T. Para el modelo hemos ocupado el test F, hemos comparado los R cuadrados ajustados, hemos visto además el criterio de información de Akaike, y para la incorporación de variables que podrían representar un quiebre estructural vemos el test de Stowe. Las civilizaciones corresponden a 6 modelos lineales en las cuales fuimos progresivamente incorporando variables relevantes. Es importante observar que todas las variables que incluimos resultaron estadísticamente significativas al 99% y que en cada nueva especificación mejorábamos los indicadores de calidad del modelo. Luego incorporamos otras sensibilizaciones en las cuales incluimos algunas variables que resultaba menos evidente que pudiesen ser relevantes y algunas de ellas resultaron serlo. Y también incorporamos no linealidades como la experiencia al cuadrado y las variables spline. Cuando comparamos el modelo 11 y el modelo 13, en el cual en el 13 estaríamos hablando de un quiebre estructural y en el 11 no, podemos ver que el test de Stowe nos muestra que efectivamente sí habría un quiebre estructural y que se debería rechazar la hipótesis nula de que este quiebre no existe. Un hecho llamativo son los resultados respecto a la escolaridad de la madre y del padre, los cuales no son similares a los que se encuentran en la literatura internacional. Esto se podría explicar porque en la encuesta CASEN son pocas las personas que reportan esta información, pues muchos dicen no haber vivido con sus padres o pese a haber compartido con ellos en su infancia, no conocer la información de su escolaridad. Presentamos un ejercicio en el cual incorporamos el método de corrección por sesgo de selección de Heckman. En este método utilizamos primero una ecuación de salarios y luego en la segunda etapa una ecuación de participación. Importante es mencionar que el programa Stata no permite la incorporación de factores de expansión, ni de la opción Robust, ni de la opción SVI para corregir por el sesgo entre segmentos de muestra, por lo cual los resultados que nosotros tenemos no solo no son eficientes, sino que además están sesgados. ¿Y cómo incluye el modelo variables no observables como el esfuerzo o las habilidades innatas? ¿No se generan problemas de endogeneidad en el retorno de la educación? Es cierto que nuestras estimaciones podrían ser criticadas por el hecho de tener endogeneidad. Sin embargo, es difícil para nosotros encontrar una variable que pueda ser utilizada como un instrumento para la cual nosotros tengamos seguridad de que sea un buen instrumento en términos conceptuales, como también la tengamos disponible en nuestras bases de datos como para incorporarla. ¿Cuáles son los estudios futuros? Luego del análisis realizado se abren distintas aristas para estudios futuros. Por ejemplo, ¿existen variables que faltan para analizar el efecto causal en los ingresos, como por ejemplo el acceso al financiamiento?
También podemos realizar un análisis más fino en la industria agrícola, por ejemplo referente a la distancia a los centros urbanos, ya que una mayor distancia puede significar no solo una menor calidad de educación, sino también menor acceso a fuentes laborales, alternativas, ecosistemas para emprender o telecomunicaciones, lo que sin duda puede generar restricciones. Más aún, vivir en zonas agrícolas puede ser un estilo de vida que genera mejor calidad de vida, lo que puede ser un trade-off en cuanto a ingresos. Conclusiones. Trabajar en el sector agrícola hace bajar en 14% el ingreso esperado de los trabajadores. El retorno de la escolaridad no es homogéneo entre los distintos niveles educacionales. Prácticamente todas las variables analizadas resultaron estadísticamente significativas. Verificamos que el sesgo de selección sesgaría los parámetros del retorno de la educación hacia la baja.